Buenas tardes, mi nombre es Katia Burbano, estudiante de la titulación de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente taller se tratará un tema que se encuentra en auge, como es la violencia intrafamiliar de género. Esta propuesta de intervención va dirigida hacia las mujeres que son víctimas de violencia dentro del hogar por parte de sus cónyuges. Como objetivo general, tenemos determinar los factores que inciden en la violencia conyugal contra la mujer y las consecuencias de la discriminación que emerge de este género. Las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, definen a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Muchas víctimas no delatan a su agresor de manera abierta por temor a las consecuencias o empeorar la situación, especialmente las mujeres que de alguna u otra manera dependen de su agresor. La violencia contra la mujer es un fenómeno histórico que se presenta desde la infancia y hace referencia a la discriminación por parte de los mismos padres. Con esto impide gravemente que se goce de derechos y libertades en pie de la igualdad en el hombre. La condena de las mujeres a la violencia se ha evidenciado desde hace muchos años atrás, sometiéndolas a la inferioridad, al papel secundario en la sociedad y a la obediencia y subordinación a la cual deben estar sujetas. En Ecuador, desde la década de los 80, la violencia de género ha sido denunciada por parte de los movimientos de mujeres. En el país, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia intrafamiliar, tanto física, psicológica, sexual y patrimonial. La violencia en las relaciones de pareja es un fenómeno social que se presenta como una situación de abuso. Comúnmente se ha normalizado este tipo de comportamiento dentro del hogar debido a las creencias o mitos que se vienen inculcando de generación en generación. La interdependencia de todos estos factores personales, familiares y sociales son la causa primordial
a la normalización de la violencia de género. La masculinidad tóxica, el machismo internalizado, la misoginia son las formas en las que estas creencias se refuerzan y es un ciclo vicioso que solo se detiene concientizando, educando y desafiando. Muchas veces, debido a los ciclos y patrones señalados anteriormente, la violencia de género se perpetúa porque es la forma de relacionarse que se conoce, algunas veces por los propios antecedentes o dinámicas familiares. Debido a esto, se le puede hacer difícil a la víctima reconocer cuándo está formando parte de una relación violenta. Leonore Walker planteó las razones que llevan a las mujeres en situaciones de maltrato a ser incapaces de creer y crear alternativas para abandonar dicha situación. La autora llegó a la conclusión de que la violencia se daba en 3 fases que se repetían de manera cíclica y que van variando en cuanto a la duración, traduciéndose en lesiones que pueden ir aumentando en gravedad conforme va transcurriendo el ciclo. Acumulación de la tensión está caracterizada por agresiones de baja intensidad, gritos, pequeñas peleas, la tensión se acumula y se produce un aumento de la violencia verbal. La mujer intenta controlar la situación para que el agresor no descargue toda la tensión contra ella. Trata de calmarlo, lo justifica e incluso lo encubre frente a otras personas. La segunda fase aguda o de crisis tiene lugar a una descarga incontrolada de ataques y amenazas que ocasiona un accidente agudo de agresión. Toda la tensión acumulada en la fase anterior es descargada en esta fase, produciéndose agresiones físicas, psicológicas y o sexuales. Y en la última fase, la luna de miel, se caracteriza porque desaparece la violencia y la tensión, llega la calma. Así, el agresor se muestra cariñoso y arrepentido por lo ocurrido. Intenta que la mujer no lo abandone por medio de la manipulación afectiva, haciéndole ver su arrepentimiento y asegurándole que no va a volver a suceder. En esta fase es difícil que la víctima denuncie a su agresor, ya que con su comportamiento cariñoso le hace pensar que ha sido un hecho aislado y que no volverá a producirse la agresión. Tras esta última fase, se vuelve a la primera, iniciando nuevamente el ciclo de la violencia conyugal. Vuelven las discusiones, gritos y agresiones acompañadas de pensamientos como tal vez me lo merecía. Entre los factores de riesgo tenemos antecedentes de violencia por parte de los agresores que provienen de familias donde primó este factor violento, el abuso de alcohol y sustancias nocivas que alteran la conducta del agresor, la insatisfacción en el matrimonio, la baja instrucción académica del cónyuge y de la mujer, desigualdades de género y la normalización de la violencia hacia la mujer. Los factores de protección, entre ellos están la superación profesional. Esto se refiere al libre acceso a la educación a la mujer, la promoción de la equidad de género mediante normas sociales, acceso a centros de ayuda y refugio en casos extremos, independencia económica de las mujeres, ya que éstas pueden trabajar y sentirse útiles dentro y fuera del hogar. Con todo lo expuesto anteriormente, en cualquier caso que se presente, debemos tener en cuenta que siempre hay salida y que está en manos de la sociedad luchar y acabar con todo tipo de violencia. Las 3 fases del ciclo de la violencia manifestado por la psicóloga Leonore Walker llama a la reflexión, tanto a la víctima como al agresor. Es importante llevar a cabo programas y apoyo social que se enfoquen en promover el manejo de relaciones de convivencia de parejas más saludables. La comunicación, el respeto y el reconocimiento son ejes importantes en todo lazo de unión familiar. Por más difícil que sea hablarlo, comunicarlo, estudiarlo y escucharlo, no podemos dejar de luchar y resistir. La única forma de desafiar estas injusticias es hablándolo y hablándolo un poco más. Gracias.